ayer se conoció una noticia, ¿no? Que la vicepresidenta hizo público también a través de las redes sociales, que es la elevación a juicio de el intento de asesinato en su contra, y el cierre de la investigación. El cierre de la investigación y el pedido de elevación a juicio, ¿no? Lo cual implica que no se va a investigar quiénes son los instigadores políticos, entre los cuales podría llegar a estar el diputado Gerardo Milman, como sus financiadores, entre los cuales podría estar algún integrante de la familia de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del expresidente Macri. Entonces, alguien financió y alguien instigó, más allá de quiénes son los autores materiales del hecho, que pareciera ser que no hay mucha duda al respecto, ¿no? Claro, porque hay evidencia. Suena muy raro, sí. A mí me parece, la teoría de los copitos me parece poco verosímil, ¿no? Uno tiende a entender que una movida de esa característica debería de tener otro tipo de organización, financiamiento y demás. Bueno, a propósito de la ultraderecha, ¿no? Claro, porque es inquietante, ¿no? Porque viste esa canción que le ponemos a Diego Stugar, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? Si uno sospecha que desde ese grupo político estuvieron dispuestos a hacer el atentado, un poco cambia el panorama de cómo venimos pensando la política en la Argentina, y que no se investigue más, realmente deja como una especie de manto de incertidumbre. Yo insisto, profesor, lo dije, para mí es el evento parteaguas de la historia contemporánea argentina, el intento de homicidio de Cristina, y que creo que todavía no nos damos cuenta de las consecuencias que ese evento va a traer. Y creo que, viste, como esos secretos familiares que se mantienen ocultos y que los temas no se tratan, sí, porque producen de alguna manera mucho dolor. Sí. Bueno, me parece que en la sociedad argentina y en la clase dirigente el intento de homicidio de Cristina se manifiesta de esa manera. Y creo que gran parte del sistema, incluso la reacción que tuvo la propia fuerza política del Frente de Todos, ¿no? Sí. Que convocó una marcha en la Plaza de Mayo. Para mí no era la locación a la Plaza de Mayo. Esa marcha tendría que haber sido a Comodoro Pi, a los tribunales. O sea, el intento de homicidio de Cristina tenía que ver directamente con la persecución judicial de Cristina, su familia y la fuerza política y el gobierno y después bueno, se convocó a la Plaza de Mayo en lo que parecía una terapia de grupo masiva, sí, ¿no? Estábamos todos ahí autocelebrándonos. Una catarsis. Sí, una catarsis, donde leyó un documento Alejandra Darín, que me parece que es una persona una gran actriz, una gran militante sindical de los actores, pero no representa la síntesis de la respuesta ante un hecho de las características como ese, ¿no? Claramente. Y después Cristina convocó a una misa, ¿no? Sí. Convocó una misa, con lo que significa la misa. Ya sabemos lo que significa la misa, ¿no? La primera reacción de Cristina es juntarse con los curas, ¿no? Creo que fue con el padre Bresci, que conversábamos ayer, que se juntó, y después se convocó una misa en Luján, ¿no? Sí, exacto. En mi opinión, el evento exigía una reacción de otras características, ¿no? Porque ya quizás esperaba que el sistema reaccione de una manera. Bueno, el sistema la quiere a Cristina como ella bien lo tiene identificado. Esto es lo que yo interpreto, no hablo como dueño de la verdad, simplemente comparto un pensamiento, nada más, es solamente un pensamiento, lo cual habla que quizá la desorientación sea grande, ¿no? En un punto, ¿no? La desorientación sea grande, ¿no? Suele pasar a dirigentes importantes y relevantes que en algún momento pierden la sensibilidad del momento que les toca, del momento que las tiene o los tiene involucrados. Le puede pasar a todos, ¿no? Sí, bueno. Todos se equivocan. El tema acá es que acá tampoco hacer razonamientos en base a fundamentos teológicos, ¿viste? De la infalibilidad, ¿no? La infalibilidad está asignada a los papas, ¿no? Los papas no se equivocan, no se pueden equivocar porque son enviados de Dios en la tierra. Los dirigentes políticos se equivocan,
como se equivoca cualquier persona, como se equivoca un médico, se puede equivocar un arquitecto. Maradona, que era bueno jugando al fútbol, Maradona, ¿jugaba bien al fútbol? Era el dios. Era bueno jugando al fútbol. Erró 5 penales seguidos. Mira, imagínate, si Maradona, que era bueno jugando al fútbol, erró 5 penales seguidos, mirá si no se puede equivocar cualquier dirigente o dirigenta política. Se equivoca. Y no está mal admitirlo. Hay que se equivocan. De hecho, los grandes dirigentes políticos de la historia también han cometido errores, por supuesto, errores groseros. Por supuesto. Chávez, Fidel Castro, Perón. Evo Morales, Perón. Sí. Claro. Entonces, plantear la idea de la infalibilidad, en mi modo de ver las cosas, eso está asignado al mundo de lo religioso, de lo teológico. Son razonamientos de carácter teológico. No son razonamientos de carácter político. Bueno, vamos a saludar a un amigo de la casa. ¿Hace cuánto que no hablamos, querido Jorge Alemán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo andas? Estás en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, efectivamente. Muy bien. Bueno, ha sido un domingo conmocionante. Hemos seguido muy de cerca las elecciones autonómicas y municipales en Madrid, que ha producido un terremoto, ¿no? En términos electorales, en términos políticos. A grande síntesis, derrota de la derecha, de la izquierda en las diferentes variantes, gran avance de la derecha, tanto del PP como en Vox, incluso ganando en lugares con mucha claridad. Y por otro lado, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones. Bueno, han pasado ya 48 horas del evento. ¿Qué análisis podéis aportar, Jorge? Bueno, la verdad que el análisis que puedo aportar es un análisis que tengo hecho desde antes, que es una transformación en el clima de época, una cosa que en general en el pacto político explícito no se puede decir, que es la derechización de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la coalición hizo una gestión bastante razonable, tal vez la mejor de las coaliciones de izquierda que hubo en España, en cuanto al control de la inflación, en cuanto a las energías renovables, en cuanto a la relación con la Unión Europea, en cuanto a la hegemonía alemana. Ahora está en todo el mundo haciendo un análisis autocrítico de Podemos, de Más Madrid, de Sumar y del PSOE, porque efectivamente siempre conviene eso y no hablar mal del electorado. Sin embargo, yo pienso que esto muestra que no hay una relación de causalidad directa entre una buena gestión y las elecciones, y que a la derecha le costó poquísimo arrasar, porque ha sido una catástrofe lo del domingo. Le costó muy barato porque le bastó con vincular a Sánchez con la ETA, a llenar de afiches manos ensangrentadas. Recibí montones de esos afiches con el término PSOE igual ETA, que estaba en peligro la unidad de España, los viejos temas recurrentes, que iban a salir todos los presos de ETA, que los socios de Sánchez eran los etarras, los independentistas, que la unidad de España estaba en riesgo. Bueno, todo el argumentario más viejo y rancio de la derecha de antes, que solo usaba la ultraderecha, y que ahora, como la ultraderecha no es un partido sino una agenda, bueno, se diseminó por todo el Partido Popular. De hecho, el mayor referente de Vox es una miembra del PP, que es Ayuso, y bueno, y así están las cosas. Ahora, como has dicho vos, ha redoblado la apuesta. A mí me parece que sensatamente, porque era la única que te daba, adelantando las elecciones. Es un riesgo porque va a ser el pleno verano, pero ha evitado los 6 meses del calvario y tal vez una cosa bastante posible, que es la derechización del PSOE, porque la culpa de los varones ya sabemos hacia dónde va a estar dirigida. Sánchez tenía muy malos socios, estaba aliado con la izquierda radical. Para ellos, bien, no está tenido en cuenta que suavizó, pacificó el independentismo catalán, que tranquilizó definitivamente las relaciones con el País Vasco, que generó por fin un entendimiento entre Izquierda Unida y Podemos. Pero bueno, todo eso
ha sido inútil frente a este torrente del que hablaba antes. Bien, hay algo bastante interesante y lo quiero de alguna manera trasladar también a la discusión que se da en la Argentina, de lo que estás diciendo vos, que es un poco que coincide con lo que nos decía ayer Roberto Vargas, nuestro cronista que estaba allí en Madrid, que la gestión económica del gobierno de coalición de Unidas Podemos y resto de partidos y el Partido Socialista no había sido mala, ¿no? Había el control de la inflación, un manejo bastante criterioso de la cuestión de la pandemia, la mejora del salario mínimo, mucha legislación progresista. Sin embargo, España prueba que no es solamente una cuestión del ingreso, el crecimiento de la derecha, que hay otros elementos que están... Bueno, eso lo sostuve en varias conversaciones con vos. Bien. Es decir, el triunfo, por ejemplo, acá en España hubo un triunfo ideológico. Un triunfo ideológico con una ideología, con una base, como te diría, muy rudimentaria, pero de una efectividad enorme. Si esto cabe para Argentina, no lo sé. Sí. Espero que no. Bien, ayer escuchaba a Pablo Iglesias, que hay que decir que en términos políticos y electorales, el partido que él integra ya no conduce porque está en el llano, más allá de que tiene un papel muy gravitante. No, eso es discutible. Por eso, es discutible que no lo conduzca. Por eso, por eso, está bien, es discutible y estoy de acuerdo con los argumentos que estarías dispuesto a esgrimir vos. De hecho... voté a Podemos, Sí. ¿Votaste en Madrid a Podemos? ¿No votaste a Más Madrid? No, a Podemos, sí. No, yo no quería que Podemos se quedara menos del 5%, me parecía. Podemos se quedó en Madrid sin representación parlamentaria. Sí. Cero. Sí, claro. Cero. No logró el 5% mínimo como para lograr una representación parlamentaria. Si superara el 5% hubiese logrado 3 parlamentarios en la ciudad de Madrid, ¿es así? Exactamente. Pero volviendo al análisis que hacía, ayer estuve viendo el programa de La Base de Pablo Iglesias, la verdad que fue un programa extraordinario para entender la mirada de la izquierda de lo que está sucediendo, y la mirada de Pablo Iglesias es: esto pasa por no haber tomado medidas, por ejemplo, haberle dado el control de la televisión española al PP, por no haber avanzado sobre la justicia. Daniel, bueno, en fin, esto pasa porque no se hizo la Revolución de Octubre. Esto pasa porque no podemos tomar el poder. Esto pasa porque... Te la discuto esa, Jorge, te la discuto porque, a ver, no está planteando la Revolución de Octubre casualmente. Está diciendo, en la negociación que tuvo Sánchez con el PP, le dio el control de la televisión española. Por un ejemplo, mucho más. Está bien. ¿Quién no le va a dar? A ver, él se hizo famoso, voy a ser un poco duro con mi amigo Pablo, él se hizo famoso con La Sexta. A la vez, desde que La Sexta, que es un canal mercenario como todos, La lo Sexta, traicionó. Un canal progre con dueños de derecha, ¿no? Sería, definámoslo porque mucha gente no sabe lo que es La Sexta. Y de progre tiene un barniz. Bueno, tipo Radio con Vos, acá en la Argentina. Más o menos. Podría ser. Claro, que de progre tiene un barniz y tiene dueño de derecha. Bueno, exactamente. Bien. Digo para que entienda el público que está escuchando, porque capaz que no sabe lo que es La Sexta, el canal La Sexta. Está muy bien. No, lo iba a aclarar. Si es un canal que aparece como progre, lo catapultó a Iglesias al lugar. Iglesias es un tipo brillante y merecía el lugar en donde La Sexta intervino, pero luego él, como La Sexta lo traicionó, dio una batalla personal él contra La Sexta. Pero como él no es un señor, no es como mi batalla personal, que soy un intelectual y puedo decir que La Sexta es una mierda, él tiró con balas de fogueo y con cebita contra La Sexta. De tal manera que después, cuando la agarraron a Yolanda, el otro progre, Jordi Évola, la destrozó. Entonces, todo ese temita de La Sexta ha sido desastroso. Pero yo no quiero entrar en esta lógica, porque son dos lógicas que para mí no permiten el análisis
en el que, Bien. permitímelo, Daniel, Sí. yo tengo como principio, yo no quiero hacerle ni críticas a Podemos, ni tampoco considerar todo lo que Sánchez, todo lo que el gobierno no hizo, porque creo que ahí entonces se vuelve a escapar el fenómeno fundamental, que es por qué los inmigrantes, los pobres, los trabajadores, el antiguo cinturón rojo, le bastó con que dijeran que ETA, la sangre, y se destruía España, votaron. Entonces, si vos no querés pensar eso, Bien. no lo pienses. No, está bien. Si Lo se que- renuncia a pensar este problema, vale. Está Yo bien. creo que para generar que la gente, que la masividad de los votos de la derecha no fue solo porque resulta que la televisión es un tema viejísimo el de la No, televisión. lo que plantea Pablo Iglesias, de hecho la conformación de la señal Red TV y su canal y su programa La Base, es que el teatro de operaciones de la formación de las conciencias en los medios de comunicación, y que los sectores, llamémoslos progresistas, están subrepresentados. Estuvimos a 2 puntos, con Podemos estuvimos a 2 puntos de agarrar el gobierno y había medios peores. Por favor, no teníamos ni siquiera la TV pública. Y estuvimos a 2 puntos de... Sí, alcanzar en un el gobierno. momento ¿Cómo de explicás eso? insurgencia, ¿no? Casi insurgencia, como después de la crisis del 2008. Bueno, entonces habría que, me parece a mí que sería más interesante y un modo más materialista, si vos querés, y más marxista, si vos querés, poner el acento ahí. Es decir, ¿qué le pasa a los partidos de izquierda cuando ya tienen que habitar dentro de la superestructura institucional? ¿Y qué les ¿Y pasa? qué le pasa al frente? ¿Y qué les pasa? Y pierden todo el mordiente. Todo el aparato O crítico sea, se diluye frente a un aluvión donde la derecha juega con unos impulsos, para decirlo de una manera muy simple, y con una capacidad de generar odio inéditas. Porque no es que la gente vota en contra de sus intereses, como también se dice estúpidamente. La gente vota a favor de sus intereses, pero los intereses ya no son exclusivamente económicos. Bien. La O sea, gente tiene intereses identificatorios, intereses pulsionales, en fin, los intereses que explican la complejidad del sujeto. lo que en Entonces, no es que... lo que en Brasil llaman, para entender también el fenómeno cultural, Bolsonaro, las pautas culturales, digamos. En cierta forma, yo la última crisis económica que vi, que sí perjudicó, fue a Zapatero. A Zapatero se le fue la crisis de Lehman Brothers de las manos, la estuvo negando y al final se le vino el mundo abajo, y esa fue, ahí sí hubo un castigo al PSOE en relación a lo económico. Bien. Acá, no, ni lo económico, ni todo eso es destacable, ¿eh? No niego lo que dice Pablo, pero no me parece que sea el elemento que permita pensar la avanzada del neofascismo. Jorge, y justamente ahí me la dejas picando, ¿cuál sería el elemento que sí podría explicar la avanzada del neofascismo? ¿Qué tendría que haber hecho la izquierda para evitar este resultado? Es que bueno, hay un problema de impotencia, hay un problema muy difícil porque estamos encontrando ciertos dispositivos que generan subjetividades nuevas, donde las personas no tienen ningún punto de amarre, ni se reconocen en ningún legado histórico, ni en ninguna herencia simbólica, ni funciona ningún tipo de memoria política. Y por ejemplo, hay 2 millones de personas que no fueron a votar. Hay un montón de ex votantes de Podemos que no fueron a votar. Hay un montón de ex votantes del PSOE que no fueron a votar. En el momento en que la amenaza era clarísima, no es que ganó el Partido Popular de antes, ha ganado un Partido Popular neofascista. Y es dramático lo que ha sucedido. Sí, y no fueron a votar. Yo acá no pasé por alto que acabas de definir que Isabel Díaz Ayuso, que es la gobernadora, sería a la usanza argentina, de Madrid, de la provincia de Madrid, es integrante de Vox y no del PP. ¿Vos creés que el PP Es integrante del PP. Está bien, pero... Salió en el balcón y lo tenía a festejar. Sí, ya sé, pero el dijiste... cuadro clave del PP. Sí. Claramente, pero diste a entender de alguna manera que era como cuando lo presentabas el tema en el inicio de nuestra conversación, que era de Vox, digamos. Ya sé que es del PP. Es el referente mayor que tiene Vox Ah, porque bien. es mi hipótesis desde hace tiempo. La ultraderecha es una agenda, no es una determinada estructura política. Bueno, bien. Ahora te traslado a la Argentina. Hay vasos comunicantes. Primero, que el fenómeno de la ultraderecha es un fenómeno mundial, ¿no? La Argentina se mantuvo al margen
del fenómeno de ultraderecha hasta la irrupción de Javier Milei en las elecciones de mitad de término del año 21 en la ciudad de Buenos Aires, donde fue candidato, donde... ¿No es extrema derecha? ¿Milei? La Bullrich, ¿no es extrema derecha? Bullrich, extrema derecha, y yo creo que el personaje más parecido a Díaz Ayuso y a Bolsonaro es Bullrich, no Milei. Si me preguntas, sí. Exacto. Creo que sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que tiene un recorrido tiene un recorrido tan largo y tan variado. Y a Ayuso Daniela, Ayuso la conocí en el programa En la Frontera, cuando me invitaba Pablo, estaba ella de tertuliana, en el programa de él. Está bien, pero Ayuso viene de estar con Esperanza Aguirre. Está bien, es más, tiene un recorrido mucho menor que el de Patricia Bullrich, me vas a reconocer, ¿o no? Sí, Patricia? no viene de Montonero. Claro, sí, no bueno, la parábola de Patricia Bullrich es muy difícil de recorrer. Es que Patricia Bullrich, que la ultraderecha en Argentina no es Milei, que es también Patricia Bullrich, que es también Macri, y que además pueden hacer mucho más daño que la ultraderecha de aquí. En tiempo más veloz, porque a la ultraderecha de acá le va a llevar tiempo destruir todo el tejido institucional, social. Es otra sedimentación la que hay aquí. Sí. En Argentina van a hacer un daño muchísimo más rápido. ¿Cuál es la razón que vos vislumbrás por la cual en la Argentina, quizás por lo que fue la represión ilegal, por el trabajo de los organismos de derechos humanos, por la propia historia de la movilización de la sociedad argentina, había un cordón sanitario sobre la ultraderecha? Ese cordón se rompió. El peronismo. Bueno, pero el peronismo sigue teniendo reservas. Vamos a ver, si me querés llevar a un terreno de analogías, te hago una. Aquí las dos grandes resistencias a la ultraderecha en este instante histórico de España son paradójicamente los dos partidos nacionalistas, el vasco y el catalán, que son derechas conservadoras, pero no comparten, no van a estar jamás pactando con Vox. Y la cifra electoral del País Vasco del Partido Popular y en Cataluña es ínfima. Bien. Bueno, es una analogía, no una homología. Salvando muchas distancias, el peronismo podría tener recursos, porque el problema es siempre cómo se organiza un partido nacional en esta época de ultraderechas. Si el PSOE desaparece es gravísimo, porque era la única posibilidad en España, vuelvo un poco a Maquiavelo, de construir un partido de unidad nacional que no fuera de derechas. Y en Argentina ese recurso simbólico está del lado del peronismo, y particularmente del lado kirchnerismo. Bueno, pero en particular, aparentemente ese cordón se habría roto y está emergiendo el fenómeno de Milei, que muchos lo dan incluso a su fuerza política primero, segundo, tercero, en un triple empate. Trágico sería. Quiero pensar que no está roto del todo, quiero pensar que, como decís vos, ya no hay un cordón que genere inmunidad de verdad y que puede haber procesos de perforación importantes, pero quiero pensar que Argentina, a raíz de que no está del todo institucionalizado el espectro político y a raíz de que el peronismo conserva su espíritu movimentista, pueda tener recursos para hacer límite a esto. Bueno, también es cierto que este es un gobierno de raíz peronista y ha duplicado la inflación de su antecesor, el gobierno de Macri, que ha duplicado la inflación de su antecesor, que fue el gobierno de Cristina, que perdió, entre otras razones, por una inflación de 25 puntos. En mi modo de ver las cosas, el fenómeno Milei está atado directamente al fenómeno inflacionario, a la pérdida del salario. O sea, cuando Milei, seguro. Eso seguro, pero no es el único, para mí, estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Acá no tenés terrorismo, no tenés Z, no tenés nacionalismo. Y acá tampoco. Está bien. Acá tampoco, Daniel, volvemos a lo mismo, acá no hay ningún terrorismo. Hace 10 años que la ETA no está operativa, pero ya sé que no, claro. Pero o sea, el presidente de la Comunidad Europea, que es Sánchez, iba a destruir España, iba a ser un terrorista etarra. ¿Te das cuenta que si no se entiende el absurdo de todo, vos lo minimizás? Sí.
Acá no había ninguna posibilidad de ningún atentado terrorista. Está bien. Está bien. Pero hay tensiones en España, hay tensiones que tienen que ver con los nacionalismos, con la identidad del Reino de España, con los españolistas, con la unidad de España. Las tensiones existen. Las tensiones sí pueden ser análogas Acá. porque también digo, yo voy a Córdoba y los cordobeses se sienten argentinos. Podemos hacer un chacarita Atlanta entre porteño y cordobeses. Vos vas a Cataluña y los catalanes se sienten catalanes. Hay una identidad fuerte. Sí. Hay tensiones. Era que justo lo que Sánchez había pacificado. Bien. Y lo que va a volver probablemente a reverdecer si ya la derecha ultraderechizada asume. Bueno, Pero bueno, también es en cierto, fin. también es cierto, y últimas preguntas, y te agradezco mucho el tiempo, que Núñez Feijóo sería como más un moderado dentro de lo que es el mapa de la derecha española, y todo indicaría que va a ser el candidato del PP. Es que yo esta distinción, No la sé. como se comporta esta gente de ultraderecha entre moderados y no moderados, sospecho de la misma, porque comparten el mismo odio. Uno de los moderados que está en un programa de Tertuliano con Pablo, dijo que se alegraba de que hubiera triunfado la fuerza política que impedía la destrucción de España. Margallo, canciller anterior. Esa era la línea ilustrada, moderada del PP. Creo que hay una nueva reformulación de todo. Creo que hay una nueva reformulación. Eso no quiere decir que se vuelva absoluta y que se lleven todo por delante. Vamos a ver. Vamos a ver incluso acá en España qué pasa con lo del 25 de julio. Pero te quiero decir que me parece que los argumentos que utilizó la ultraderecha aquí no tienen ninguna correlación con conflictos reales, sino con, como vos dijiste antes, tensiones históricas que no estaban vigentes y que ellos lograron actualizar con muchísima eficacia. Y cuando no pasa nada, en realidad no pasa nada, no hay ni destrucción de España, ni terrorismo de ETA, ni Sánchez es el comunismo personificado. Al contrario, ha tenido Esto sí, posturas proatlantistas muy fuertemente, ¿no? Por caso del conflicto de Ucrania, ¿no? Sí, bueno, ahora sí, lamentablemente, una de las conclusiones inmediatas es que el PSOE va a pasar a volver a ser un partido como el Partido Demócrata Americano. Ahora sí, todo el ala derecha del PSOE le va a facturar los socios que tiene. Puede tener un O sea impacto. que el atlantismo, Sí. La última el pregunta. atlantismo va a superarse. ¿Puede impactar en la Argentina el resultado en España? No lo creo, porque la Argentina ahora, es decir, la figura de Cristina, el kirchnerismo, hay muchos elementos no institucionalizados en Argentina que hacen que sea muy difícil generar una traducción así inmediata. En todo caso puede servir para decir guarda que esto no, acá también se llenan muchas plazas, acá también, es decir, cuidado porque esta especie de tsunami subjetivo de la ultraderecha hay que tomárselo en serio. Bien. Jorge, un abrazo muy grande, disfrutá de Madrid, Muy un bien. abrazo muy grande. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Madrid es una ciudad pacifista. Chao. Un abrazo. No pasarán. No, está, sí. Está enojado. Está enojado. por ahí, me imagino lo que debe suceder. Los ¿no? conoce todos tete a tete, me parece. Claro, que les tiene la tira absolutamente a todos. ¿Cómo impactará eso, no? En la Argentina.